El término pluralidad es súper importante para nosotros como médicos, sobre todo cuando vamos a hablar de qué medicamentos vamos a mandar. Ah, por eso no borras. Muy bien. No, vamos a escribir encima para ver. Entonces, pluralidad. A ver, ustedes siempre que van a una farmacia y compran un medicamento, el de la farmacia les dice: ¿querés un genérico o querés el original? ¿Cierto? Y ahí es de donde vamos a partir. Cuando hablamos de medicamento genérico, estamos hablando literal del principio activo o principio químico. Vamos a hablar del ejemplo más fácil de entender. Que es, vamos a hablar del Dolix. ¿Listo? Hay casas farmacéuticas, como les mencioné en la clase anterior, que están dedicados a estudiar moléculas nuevas, a desarrollar químicamente moléculas nuevas. Eso requiere una inversión económica súper importante. Esos laboratorios son Schering-Plough, Pfizer, casi que todos los que hemos escuchado que desarrollaron la vacuna del coronavirus. ¿Listo? Cuando tenemos que esos laboratorios desarrollan los medicamentos, pasan por 3 o 5 fases de desarrollo farmacológico. ¿Esto lo vieron? Bueno, entonces, el desarrollo farmacológico es el siguiente. La primera fase es que alguien va brincando por el bosque y se encuentra una molécula, una hoja, y dice: oh, esta hoja será que me sirve para controlar el dolor. Y de la hoja sacan o extraen, supongamos, el ácido acetilsalicílico. ¿Listo? Entonces, la primera fase es una fase de laboratorio netamente, donde yo saco la estructura química y digo: esto por estructura química parece que tiene una acción antiinflamatoria, analgésica, antibiótica, lo que sea. ¿Listo? Esa es la fase 1 de estudio, que vuelvo y les digo, la hace Pfizer, la hace Schering-Plough, laboratorios casi todos alemanes. Esta primera fase encontramos check, una molécula con aparente respuesta farmacológica a algo. Vamos a hablar entonces del acetaminofén. Me encontré el acetaminofén en una selva, lo que sea, la saqué, la aislé y parece tener esa compatibilidad. Fase 2 de estudio. Esta fase 1 se puede conocer también como fase 0 y se puede correr un poquito las fases, pero son 5 fases en general. La segunda fase va a ser un modelo celular. ¿Qué es el modelo celular? El modelo celular es: yo cojo tejido hepático, tejido renal, lo cultivo en una cajita de Petri, pues algo en laboratorio, y lo expongo a la molécula que encontré para ver los efectos sobre esos tejidos. Entonces yo veo si es hepatotóxico, si es nefrotóxico, si es neurotóxico, y ver esa como relación con la celularidad, ver qué pasa con esas células. Pasamos esta fase, check, nos vamos para la fase 3. La fase 3 es modelo Murino. El modelo Murino es Pinky y cerebro. ¿Listo? Yo cojo a Pinky y cerebro, esto suena un poquito cruel, pero es necesario para el avance de la ciencia. A Pinky y a cerebro se les genera dolor, pues se les produce algo que les genera dolor, y se les da la molécula para ver si funciona. Si es en tratamiento de cáncer, pues se les produce el tumor. Si es una enfermedad inmunomediada, pues se juega con sus células inmunomediadas. Sé que suena cruel, pero si eso no existe, nosotros tampoco. Así de sencillo. ¿Listo? Entonces, el modelo Murino, que es Pinky cerebro, ya exponemos la molécula en ellos, estudiamos la farmacocinética y la farmacodinamia del medicamento. Vamos a ver qué dosis se necesitan, concentraciones plasmáticas, después de aplicarlo cuánto se demora en producirse el efecto, todo eso. Y si eso se produce, entonces tenemos doble check, porque vamos a pasar a la fase 4. La fase 4 es modelo animal y modelo humano. Modelo animal es que vamos a buscar en animalitos que tengan enfermedades parecidas al modelo humano para ver la respuesta. Les pongo un ejemplo. La poliquistosis renal felina es el modelo animal de la poliquistosis renal humana, porque es casi que igual. Entonces se cogen enfermedades que ellos presentan para ver cómo responden. Aquí entonces hay gatos, cerdos, el famoso beagle de laboratorio, que son súper costosos.
O sea, son animalitos genéticamente súper puros como para ver ese tipo de estudio, ¿listo? Entonces se hace la molécula para ese animal, se ve la respuesta en ellos, doble check y modelo humano. Sale en el colombiano. Estamos buscando hombres entre los 30 y 45 años de edad que se les esté cayendo el pelo porque queremos ver si esto funciona. Entonces pagamos 4 millones de pesos y uno dice, no, las voy para allá, ¿sí o no? O sea, necesito plata. Y uno va para allá, pero no saben que las consecuencias es que se les cae hasta el pelo. Entonces quedan con 4 millones, pero... Entonces se hace modelo humano, modelo animal, doble check para ir viendo los efectos secundarios, efectos adversos. Hay un capítulo de Two and a Half Men donde Alan Harper, ¿ustedes se vieron eso o no? Donde Alan Harper está súper arrastrado y él se regala una cosa al laboratorio y parece que le estaba haciendo todos los efectos adversos a él, que estaba sudando, que estaba pálido, súper mal. Busquen ese capítulo, que en ese capítulo uno entiende más o menos lo de este estudio. Y fase 5 va a ser molécula aprobada, pero molécula que sale a la venta bajo vigilancia. Venta bajo vigilancia es lo que les estaba hablando yo en la clase pasada de la famosa patente. Ejemplo más sencillo. Sale la molécula a venta de algo que se llama, por ejemplo, maropitant. El maropitant solamente hay un laboratorio que lo está fabricando, que es, el nombre comercial es Serenia. Si ustedes van a una farmacia, solamente existe el Serenia y es el maropitant. En este momento esto está bajo licencia. Esa licencia es que el laboratorio que lo desarrolla tiene exclusividad de venta durante más o menos 10 años, es lo que ronda la patente. Durante esos 10 años, el único medicamento que vamos a encontrar con maropitant veterinario en el mercado se llama Serenia y es de Zoetis, no hay más, ¿listo? Entonces ese medicamento vale, no sé, 200.000 pesos, pero es el único que hay, o sea, es el único que yo puedo comprar, ¿listo? En este punto va a empezar, cuando esto sale al mercado, hay una vigilancia mundial, porque no es lo mismo hacer un estudio con 1 millón de personas, con 1 millón de animales, a pasar a estar expuesto ante millones de personas o millones de animales. Y ahí se hace una vigilancia donde se van reportando síntomas que de pronto no se reportaron en el estudio. Pasa un ejemplo que siempre se los digo, que es la molécula del Tristan gripa. El Tristan gripa cuando salió al mercado, que yo era todavía un ser inocente, tenía como 12 años, cuando eso salió, todo el mundo decía, pues pucha, la panacea de la molécula para el control de la gripa, fabulosa. Salió, uno se la toma y la gripa ni se siente cuando pasa, como decía Pirri, eso pasa sin sentirse. Entonces, esa molécula, me acuerdo que, no sé, 2, 3 años después, a mi mamá le dio gripa, fuimos a la farmacia y la fue a comprar y le dijeron, no, esa molécula la descontinuaron, en este momento no se está consiguiendo. Y como 2 años después, otra vez el Tristan. Entonces, ya cuando yo empecé a estudiar fármaco fue que entendí qué pasó y aparte investigué. Cuando salió la molécula al mercado, es una molécula que era fenilefrina y la molécula es una vasoconstricción nasal, pero es un estimulante de receptores adrenérgicos en general, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. ¿Qué pasa con ese medicamento? Ese medicamento mató más de un viejito que no sabía que tenía problema cardíaco por una hipertensión marcada. Dabas el medicamento, te dejaban de salir mocos, pero a la vez te generaba hipertensión. Entonces eso mata más de uno. La FDA dice, tapo, están reportando mucho ese efecto secundario, paren la venta de eso, lo mandan a recoger. O lo que pasó hace 2 años con la ranitidina, paren la venta de eso y lo mandan a recoger. Ahora el Tristan estaba todavía en fase de patente, ¿listo? Lo mandaron a recoger, lo reformularon y ya lo venden con pseudoefedrina, que es otra molécula parecida pero no tan terrible, ¿listo? Entonces, cuando estamos en estos 10 años de patente, el laboratorio que desarrolla la molécula está obligado en exponer todo el estudio como lo hicieron, es decir, las farmacocinéticas y las farmacodinámicas, la biodisponibilidad y la bioequivalencia de la molécula. Y los laboratorios como la Santé, como MK, que son laboratorios que replican moléculas, que hacen genéricos, empiezan a estudiar. Y pueden empezar a sacar el maropitant o vámonos al acetaminofén. Dolex es el original, que es de Schering-Plough, listo, lo sacan,
Pasan esos 10 años, pero ustedes encuentran acetaminofén de todas las marcas, ¿cierto? Pero muchas veces uno se toma un acetaminofén marca Dolex y el efecto es así. Y uno compra un acetaminofén de 100 y no le sirve. Entonces uno dice, ¿por qué? Por algo que se llama quiralidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es quiralidad? La quiralidad es cuando la molécula en espejo es igual, pero cuando se sobrepone no. Entonces uno dice, what the fuck, ¿de qué están hablando? Entonces ahí el ejemplo es mano derecha y mano izquierda. ¿Listo? Mano derecha con mano izquierda, imagen en espejo son quirales. Si las ponemos en espejo son iguales. ¿Listo? Pero si yo las sobrepongo, ya no son iguales. ¿Dónde está el gordito? Está el meñique. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Sherin Plot saca su acetaminofén, que es la mano derecha, que es la molécula original, que por eso el Dolex vale 1.300 una pastilla, porque ellos invirtieron mucha plata en estudio y tienen la molécula original, ¿listo? El principio activo original. Llega MK, coge el estudio, lo lee y la única protección que queda, digamos, legal es, vos como laboratorio copia o genérico, no me podés sacar la mano derecha, podés sacar la molécula viral, la mano izquierda. En espejo son iguales, pero cuando se sobreponen no son iguales. Entonces, ¿qué puede pasar? Resulta que el receptor donde se pega el acetaminofén, por decir cualquier pendejada, es el dedo gordito. El dedo gordito llega a un receptor que le queda exactico, entonces funciona muy bien. Pero ¿qué pasa? La molécula quiral es esta. ¿Quién se va a pegar en ese receptor? El meñique. Ya le queda grande, ya no le sirve. Entonces por eso el efecto puede que no sea tan eficaz. ¿Qué pasa uno como médico? Muchas veces uno manda una marca puntual porque es la molécula original y funciona mejor que las genéricas. No todos los genéricos aplican. Por ejemplo, los antibióticos casi que son igual de efectivos, el copia genérico o el principio activo original. Cuando hablamos de genérico estamos hablando literal de acetaminofén, de N-acetilcisteína. O principio activo, acetaminofén, N-acetilcisteína, ácido acetilsalicílico. Es lo mismo, son sinónimos. Sino que la gente se acostumbra a que genérico es como si fuera la copia, pero no, realmente genérico es el principio activo. Cuando a ti te ofrecen un genérico, te están diciendo que ofrezco no el original, ¿cierto? Por ley, yo nunca puedo poner un nombre sin el genérico. Yo siempre tengo que poner genérico y nombre comercial, siempre. ¿Por qué? Porque está en tus manos decidir. Yo te digo, por favor, si podés comprar el Serenia, porque es que el Serenia es el original y lo que yo he visto es que la respuesta es más rápida. Pero resulta que tenías 500.000, ya te gastaste 400.000 y solamente te quedan 100. La original vale 200 y la otra vale 100. Entonces, ¿qué dice el tutor? También la de 100, ¿cierto? Por parte económica. Hace poco salió un escándalo de los médicos con el cartel de los laboratorios. Porque el laboratorio le decía, si tú vendes mi molécula, yo te llevo a pasear a Europa cada año gratis con tu esposa, ¿cierto? Entonces uno, uy, de una. Resulta que no, yo tengo que poner Serenia, entre paréntesis maropitán, y tú como propietario, como persona, como lo que sea, decides cuál comprar. ¿Listo? Si no quiero, tiene que explicar. Les voy a dar un ejemplo. La hidroxicina, el Liderax funciona excelente, pero la hidroxicina de marcas genéricas no me funciona tan bien. O sea, eso se ha visto. Entonces eso es muy importante porque la molécula genérica copia, genérica original, es lo que genera el desfase de precios, que a veces la gente no sabe eso, doctora, pero ¿por qué este medicamento vale 400.000 pesos, pero me dan la opción de uno que vale 150.000? Si uno les explica, hay tutores que le dicen a uno, bueno, yo hago el esfuerzo y compro eso, o le pasa a uno como humanoide en tratamiento. Entonces eso es importante que lo entendamos. Ya entendimos que es molécula quiral, ¿listo? ¿O no? Sin dudas, preguntas, anuncios existenciales. Vamos entonces a ver antiinflamatorios esteroideos. Ya la habíamos visto, ¿cierto? Niños, si los que vimos la semana pasada se llamaban AINES, estos se llaman AIES. Antiinflamatorios esteroideos.
diferentes libros los podemos encontrar con diferente presentación. Entonces, lo importante de recordar para entender los glucocorticoides es entender de dónde se producen nuestros glucocorticoides endógenos. Y aquí viene la importancia de la glándula adrenal. La glándula adrenal, recuerden que no es suprarrenal es humana. En veterinaria es adrenal porque está lateralizada al riñón, no está sobre el riñón. De hecho está adosada a la aorta, a la cava o pegada del riñón o haciendo mierda de ahí pegada a un montón de vasos sanguíneos. Entonces tenemos que la glándula adrenal tiene capas donde tenemos la parte externa, la parte interna, que es zona medular, y la parte externa. Según la zona va a producir diferentes sustancias. Hay una sustancia que ustedes ya vieron, que básicamente es la adrenalina, porque la adrenalina se reserva o se guarda en la glándula adrenal. Y ahí sale la adrenalina. ¿Listo? Tenemos entonces que según la zona, en la zona medular se produce o se transforma noradrenalina en adrenalina o se reserva adrenalina para liberarse en momentos de estrés, para hacer activación del simpático de forma rápida. Pero tenemos que en la corteza, que tiene una zona medular, una zona glomerular y una zona fasciculada, nos va a producir glucocorticoides y mineralocorticoides. El glucocorticoide endógeno más conocido es el cortisol. El cortisol es fundamental también para situaciones de estrés. Entonces, si vemos, la glándula adrenal media el estrés, con la adrenalina, noradrenalina y cortisol. Realmente se produce cortisona y la cortisona es la que se traduce en cortisol. Y también produce células de tipo sexual, ¿sí? Hormonas de tipo sexual. Hace una androgénesis y nos ayuda a producir niveles de testosterona y en algunos casos niveles de estrógenos. ¿Listo? O sea, es importante también para mediar el ciclo estral o el comportamiento reproductivo. En farmacología, nosotros vamos a utilizar moléculas que simulan la acción del cortisol. Vamos a utilizar moléculas externas que van a hacer algo muy parecido a lo que hace el cortisol. Entonces, para uno saber cuándo manejamos una molécula farmacológica, tenemos que entender qué hace el cortisol en el cuerpo para entender cuándo voy a administrar cortisol, por decirlo así, externo, cuándo lo necesito. ¿Listo? Aquí es importante que recuerden a Checho, alias Sergio Salas, porque es muy importante entender el eje endocrinológico del cortisol. El cortisol, ante un estrés o ante una percepción de estrés externo o estrés en el cuerpo, se va a producir el estímulo del hipotálamo para que se libere la CRF o la hormona estimulante de la corticotropina, que nos va a estimular la ACTH en la neurohipófisis. En esa neurohipófisis se va a producir o se va a liberar la ACTH. La ACTH va a ir a la glándula adrenal y le va a decir, libera adrenalina, glucocorticoides o lo que tenga que liberar. ¿Listo? Libera adrenalina. Esto va a producir cortisol y el cortisol va a hacer un feedback negativo. ¿Por qué hay que entender esto farmacológicamente, niños? Porque cuando yo doy cortisol o moléculas que simulan el cortisol exógeno, voy a hacer un bloqueo farmacológico sobre este eje. Y esta es una de las razones por las cuales un paciente con prednisolona, un paciente con dexametasona, no se le puede hacer la suspensión inmediata del tratamiento. Hay que ir desmontando las dosis para ir despertando el eje. Porque nosotros farmacológicamente lo dormimos. Le decimos, usted no funciona, porque yo le estoy dando externamente todo. Y esta es una de las razones por las que se producen tantos efectos secundarios y adversos del uso de los glucocorticoides. ¿Listo? Que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos que en la corteza se producen mineralocorticoides. Los mineralocorticoides son muy importantes para la función renal y para mantener el estado volémico del paciente. Se produce aldosterona, que ¿qué hace la aldosterona? Si yo fuera una aldosterona, ¿qué haría?
decir otra. ¿Pero qué hace específicamente el sodio? La del calcio. Sí retiene agua, pero no retiene lejos. Creo que Eso. La aldosterona va a actuar en túbulos renales, principalmente en túbulo proximal y en túbulo colector, donde nos va a generar reabsorción de sodio. Y detrás de la reabsorción de sodio se va a ir reabsorción de agua. Entonces incrementa la reabsorción de sodio, eso incrementa la reabsorción de agua, y eso ¿qué va a producir? Va a subir la volemia, va a subir la presión arterial, ¿cierto? Nosotros farmacológicamente podemos dar sustancias que tienen acción específica mineralocorticoide, ¿listo? Pero resulta que los glucocorticoides, que es el cortisol, la hidrocortisona, la corticosterona y esteroides sexuales, pero aquí corticosterona, tienen función glucocorticoide y tienen acción mineralocorticoide. Entonces yo me tengo que fijar, ya más adelante vamos a ver la tabla, que lo que yo esté dando va a tener impacto renal e impacto sistémico. Y uno de los efectos adversos de un paciente con prednisolona crónica es una lesión renal crónica, daña el riñón. Por muchas cosas, pero esta es una de esas. ¿Listo? Los esteroides sexuales, súper importantes, testosterona, androstenodiona y dihidrotestosterona. Entonces, la acción mineralocorticoide va a tener influencia sobre el agua y sobre los electrolitos. Voy a generar o reabsorción de sodio o excreción de sodio, si lo estoy estimulando o si lo estoy bloqueando. Voy a generar reabsorción de agua o voy a hacer excreción de agua, dependiendo de si lo estoy estimulando o lo estoy bloqueando. ¿Listo? Y la acción glucocorticoide, pues va a tener la acción del cortisol que tiene el cortisol en el cuerpo. Entonces, voy a tener acción metabólica, voy a tener acción sobre la glucosa, voy a tener acción de sensibilización de receptores a la adrenalina. Por eso cuando una persona está estresada, cuando ustedes están bajo mucho estrés, no, todavía no, todavía no. Cuando estén bajo mucho estrés, cuando digamos, di tú, ya hay un parcial de antibióticos, no sé, por tirar cualquier tema, y uno dice, pues pucha, me despierto con Sara a las 2 de la mañana, 3 de la mañana y no debo un buen término, soy yo modo fantasma horrible. Uno siente más fácil palpitaciones, uno siente que la frecuencia cardíaca está más alta, uno respira un poquito más rápido, uno suda más, uno está más irascible, a uno le dicen cualquier cosa, Gabriela, ¿qué me estás diciendo? Y no, mamá, perdón, pues o sea, perdón, te toqué tu sensibilidad. ¿Qué pasa con eso? Cuando el cortisol se libera durante mucho tiempo o de formas crónicas, le va a decir a los receptores adrenérgicos, siente el medio. Pues cualquier adrenalina que medio llega, hace una hiperreactividad y por eso le sube más la frecuencia cardíaca, por eso se le sube la presión arterial. ¿Qué pasa con las personas adultas estresadas crónicamente? Les da hipertensión. La hipertensión tiene que ver con esa sensibilización del cortisol, de los receptores, a la adrenalina. ¿Listo? Entonces todo eso se va juntando y es hermoso. Y tiene un efecto que es muy importante para el uso clínico, que realmente es el uso más importante que nosotros le damos, que es el uso antiinflamatorio e inmunosupresor. ¿Listo? Yo estos grupos farmacológicos lo utilizo cuando hay un riesgo de inflamación sistémica, cuando hay una inflamación exacerbada no controlada, o cuando llega el perro picado por la abeja que está hinchado desde la punta de la cola hasta la punta de la nariz, hay que utilizar este tipo de medicamentos. Cuando hay una enfermedad inmunomediada, cuando hay un lupus, ¿listo? Cuando hay un pénfico, cuando hay algo que me está generando alteración del sistema inmunológico, eso también se utiliza. Entonces, ¿cuáles son realmente los usos clínicos de los glucocorticoides? Control de inflamación exacerbada. Profe, es que tengo un caballo con una inflamación punto escupa en el casco. No, ahí no se utiliza eso. Si tenemos una inflamación pequeña, no muy descontrolada, ¿qué podemos utilizar? AINES. ¿Listo? Puedo usar meloxicam, una fenilbutazona, un filocoxib, alguno de los que ya vimos. Profe, es que tengo un paciente que me está haciendo una reacción sistémica anafiláctica
profiláctica a la penicilina, hay que aplicar dexametasona. ¿Listo? Profe, tengo un paciente con un CIRS, una respuesta inflamatoria multisistémica descontrolada, hay que dar corticoide. ¿Listo? Entonces, para inflamación, ahí en donde se ve como descuchiflado dice prurito. Para el manejo del prurito es la peor indicación que le han podido dar a un corticoide. ¿Por qué? Él, por su acción tan potente, que controla casi toda la cascada de la inflamación, bloquea casi toda la cascada de la inflamación, vamos a recordar eso, bloquea el prurito. Consulta de urgencia a las 3 de la mañana, el perro no me deja dormir porque se está rascando en la oreja, haga algo. ¿Listo? Le aplican una dexametasona, es maravilloso, se deja de rascar. Entonces le mandan prednisolona diaria o le mandan triamcinolona, que es de depósito, y se la aplican cada 8 días, que para que no se rasque. Y el para que no se rasque es que no buscan la patología de por qué se está rascando. ¿Por qué se está rascando? ¿Es alérgico? ¿Alérgico a qué? Hay que quitarle la alergia. ¿Listo? Hay un problema de piel, hay que cuidar el problema de piel para que no se rasque. No porque se está rascando porque sí. Por eso es que uno trata enfermedades, no síntomas. ¿Listo? Y el prurito es un síntoma. Entonces, le mandan prednisolona y llega el paciente a consulta renal. Doctora, es que yo tengo un shih tzu de piel rosada, como marrano, nariz rosada, todo rosado, uno lo mira y estornuda, y le mandaron prednisolona hace 5 años. Y uno va a ver y el riñón está putrefactado, vuelto nada. Esa prednisolona genera muchos efectos horribles, adversos y secundarios. Muchos de esos efectos son daños renales. Por eso digo que es la peor indicación. Porque hay médicos que tratan síntomas y no tratan enfermedades. Le mandan prednisolona, el perro se deja de rascar, el propietario feliz, pero 5 años después el riñón pasando cuenta de COVID. O generamos un síndrome de Cushing iatrogénico. Generamos un exceso de cortisol, bloqueo del eje de cortisol que mostramos ahorita en el paciente, y ya vamos a ver que es que un Cushing es un diabetes, ya vamos a ver. O sea, es algo muy común, es algo que se puede tratar, pero es algo que si no se detecta puede poner en riesgo la vida del paciente. ¿Listo? Para inmunomediadas es la mano de mi Dios en un frasquito. Esto es súper bueno para pacientes que tienen terapias inmunológicas. Esta semana tenía un Golden Retriever que tiene una miositis inmunomediada. Tiene 4 años y ya renal, porque le mandaron 20 miligramos de prednisona desde que tiene 5 meses, y hace 20 días volvió una veterinaria muy juiciosa y dijo, no, esto no se puede manejar así, y entonces se lo quitó, hizo todos los exámenes y ya encontró un problema renal y ya llegó acá. Entonces, ojo, porque esto sirve para como frenar la cascada inmunomediada rápida, pero hay otros tipos de terapias concomitantes que me ayudan a controlar el sistema inmunológico, no solamente eso. Cuando tengo un paciente en shock, picadura de abeja, shock anafiláctico, listo. Shock o shock anafiláctico. Paciente con edema generalizado, problema respiratorio, está inflamado hasta la chancla, esto se usa. Laminitis, caballo con laminitis. Entonces aquí hay una paradoja hasta lo más de bonita. Paciente que tiene laminitis tiene una inflamación muy marcada, pero paciente que se le da mucho glucocorticoide genera laminitis. Entonces uno queda como, ¿what? Entonces, muchas de las cosas que utilizamos para tratar los corticoides también la generan. Entonces hay que tratarlo con cautela. Para tratar la anorexia, no es que sea un tratamiento realmente para la anorexia, sino que los glucocorticoides generan hambre. Cuando ustedes están estresados, ¿qué hacen? Nevera cada 5 minutos, abriendo a ver qué me voy a comer, se comen un tarro de helado gigante y después que porque estoy más gordo, ¿qué pasa? No me sirve el gym. El cortisol haciendo de las suyas, generando ansiedad y genera una activación del sistema nervioso central para generar hambre. Realmente tiene como 2 vías. Hay gente que genera mucha hambre y hay gente que le bloquea el apetito. A mí, por ejemplo, me bloquea el apetito. Yo cuando estoy estresada estoy como un rey. O sea, eso es una cosa horrible. Sí. Y el tratamiento para la insuficiencia adrenal. ¿Qué es la insuficiencia adrenal? Síndrome de Addison. Acuérdense que el adrenal tiene 2 síndromes. Cushing, que es exceso de cortisol. Addison, que es que no produce cortisol. Pues si no tengo cortisol, se lo tengo que dar exógeno. Dime. Para controlar como las crisis, pero se manejan inmunomediadores como azathioprina, ciclosporina y otras cositas adicionales.
ante procesos de inflamación, sea mediada por la parte fisiológica o sea por un proceso de injuria externa, ¿cierto? Los corticoides o los glucocorticoides, miren que tienen un poder antiinflamatorio superior al de los AINES. Los AINES empezábamos a mencionar que bloqueaban de las ciclooxigenasas hacia abajo, o bloqueaban puntualmente una prostaglandina o bloqueaban puntualmente un receptor de prostaglandinas, ¿cierto? Los glucocorticoides no, bloquean la fosfolipasa A2 y la fosfolipasa C. O sea, bloquea la enzima que procesa los fosfolípidos de membrana para producir ácido araquidónico. O sea, que ¿quién no se produce? No se produce ácido araquidónico. Y si no produzco ácido araquidónico, de aquí para abajo, bloqueo todo. Y si bloqueo todo, estoy bloqueando ¿qué? Acuérdense lo que hacía la COX-1. El estado fisiológico. Bloqueo prostaglandina E2, prostaciclina, tromboxanos, buenos y malos. Bloqueo las dos. Por eso que les he dicho varias veces ya, ¿cuál es la indicación? Inflamación exacerbada. Cuando yo ya... Esto se va a caer y va a ser horrible. Inflamación exacerbada. No me creo que... Voy a tratar de quedarme aquí. Eso no va con mi personalidad. Si tengo una inflamación exacerbada, busco un glucocorticoide. Pero si tengo una inflamación muy localizada, busco un AINE. ¿Listo? Ahora, hay un término súper importante. Los AINES bloquean inflamación y bloquean dolor. Acuérdense que eran antiinflamatorios, analgésicos, antipiréticos y toda esa carrera. Los AINES solamente son antiinflamatorios, no son analgésicos. ¿Listo? Me ha pasado, doctora, es que estamos manejando ese paciente con prednisona para el control del dolor y a mí me da un dolor por dentro. Porque la prednisolona no controla dolor, controla inflamación. ¿Listo? Un glucocorticoide no te da analgesia. Si estás manejando una dexametasona para manejar analgesia, no tienes ni pinche idea de farmacología. ¿Listo? Entonces, esto es realmente como el mecanismo de acción en resumen ejecutivo, porque realmente no es así de sencillo. Vamos a ver el mierderito que tienen los AINES. Resulta que va a ser un bloqueo de las fosfolipasas, ¿cierto? Pero ¿cómo carajos hacen el bloqueo de la fosfolipasa? Y aquí empieza Cristo a aparecer. Existen dos mecanismos de acción grandes, un mecanismo genómico y un mecanismo no genómico. ¿Qué dice la palabra genómico? ¿Qué les dice a ustedes genómico? Aparte de ser Rodrigo Herrera. ¿Qué dice genómico? ¿Actúan en dónde? En el DNA o en el ADN, ¿cierto? Resulta que este mecanismo de acción genómico es que los glucocorticoides van a tener la capacidad de llegar al ADN de la célula para alterar más adelante la cascada de la inflamación. Pero este que es genómico necesita tiempo, necesita y se demora en actuar. Y resulta que yo les dije ahorita, me llega un paciente con reacción anafiláctica y yo le aplico dexametasona inmediatamente y casi que a los 20 minutos el paciente ya se está desinflamando. ¿Listo? O piensen en los que, en algunos de ustedes si son alérgicos, cuando uno le da un rash cutáneo, o sea, cuando uno le empieza como a rascar y no, ay, dame una cremita con hidrocortisona, que uno se echa eso, y literal a los 5 minutos ya uno se empieza a calmar. Ese mecanismo sería el no genómico, el que es más rápido, no requiere tanto tiempo y me va a actuar de forma inmediata. Vamos a ver que el genómico está explicado, digamos, decentemente, pero el no genómico todavía le falta explicación. Hay cosas que están claras, pero hay cosas que todavía no se entienden por qué pasan tan rápido. Vamos entonces a empezar el mecanismo de acción del genómico. Pero se los voy a explicar primero a tablero para después verlo acá. Me encanta este tablero, cada vez es... Bueno, voy a hacerle con rojo. Entonces ya llevamos negro, verde y este lo vamos a explicar con rojo. No, voy a hacer, vamos a hacer acto de fe. Esto es una bola, que es la célula. Esto de acá de la mitad es el núcleo, ¿cierto?
El glucocorticoide va a ser este triangulito. Este glucocorticoide, cuando lo administramos, tiene una característica farmacológica que es muy liposoluble. ¿Listo? Al ser súper liposoluble, llega pilado al interior de las células, porque atraviesa muy fácil la membrana bilipídica o fosfolipídica. ¿Listo? Cuando llegamos, resulta que el glucocorticoide vamos a ponerle a este nombre de dexametasona para que nos vayamos relacionando con los nombres genéricos de los glucocorticoides. La dexametasona la administramos en el paciente que llega con su reacción exacerbada alérgica porque se comió una fresa y la fresa lo inflamó. Entonces, esta dexametasona llega al citoplasma. En el citoplasma va a encontrar un receptor que se llama el receptor GR. ¿Por qué se llama GR? Porque es responsivo a los glucocorticoides. Casi todos los nombres tienen que ver con el nombre de la molécula. ¿Listo? Esta dexametasona se le va a pegar al receptor GR y va a formar un complejo glucocorticoide dexametasona. O sea, se va a pegar, va a formar ese complejo. Cuando se une, van a viajar juntos por el mundo. Háganse de cuenta Aladino y Jasmine. Estos dos van a viajar juntos por el mundo a ingresar al núcleo. ¿Listo? Se van a ir al núcleo a buscar ¿a quién? Al ADN. Van a buscar al ADN que está en el núcleo. Y en el ADN, que ya lo vamos a sacar de acá, vamos a sacar acá el ADN. Acto de fe, yo no sé dibujar. Estoy pensando en mi hijo cuando le tenga que hacer cosas al colegio, va a perder el año. Va a tener que comprar stickers porque qué más puedo hacer, pero bueno. Le voy a decir, mi amor, el bullying, resístelo, tú puedes. Entonces tenemos que va a abrir el ADN y va a buscar el elemento a la respuesta a los glucocorticoides. ¿Qué carajos es esto? Es un punto genético donde se va a pegar el corticoide para empezar a generar la acción farmacológica. ¿Listo? Miren que eso que les dibujé acá es esto que dice acá. El receptor GR está en el citoplasma. Al citoplasma va a recibir el corticoide, en este caso es la dexametasona, forman un complejo, ese complejo va a viajar y va a adentrarse al ADN, va a buscar el ADN. En el ADN vamos a encontrar el punto de unión o de respuesta a ese corticoide. Y en ese punto va a hacer una activación de transcripción proteica. O sea, le va a decir al ADN o va a empezar a generar una transcripción de proteínas. Va a producir proteínas mediadas por el corticoide exógeno que yo estoy dando. Y esas proteínas que estamos mediando son proteínas que van a tener un efecto antiinflamatorio o van a tener un efecto sistémico. ¿Listo? Son proteínas que tienen un fin fisiológico. Entonces, pasa esto. Bueno, migra al núcleo, el elemento de respuesta al glucocorticoide que es este, el GRE. Y la respuesta farmacológica entonces es activar esa transcripción. Y esa transcripción puede tener dos formas: una transrepresión o una transactivación. Transrepresión suena como reprender, como frenar, y transactivación es producir. Produce los dos tipos de proteína que hacen transrepresión y transactivación. Y ya vamos a ver qué hace la transrepresión y qué hace la transactivación. ¿Dudas hasta acá? Que sé que es un poquito complejo, sí, pero... ¿El punto de unión sí, se llama elemento de respuesta a los glucocorticoides, realmente, se llama así, GRE. Así lo encontramos en libros de fármaco, en genómica o en farmacogenómica, que es una línea de farmacología que estudia la respuesta genética al fármaco. ¿Por qué les pongo esto? Pues aparte porque lo amo. ¿Pero qué estás haciendo? Quiero conseguir superpoderes, o sea, se está metiendo a cosas de residuos nucleares para modificar el ADN. Porque los glucocorticoides modifican el ADN, ¿listo? Hacen un cambio sobre el ADN.
y el proceso de transrepresión. El proceso de transactivación, entonces, es que siempre que el glucocorticoide se pegue al elemento de respuesta del glucocorticoides en el ADN y se produce la transactivación, se producen todas estas funciones. Se producen proteínas antiinflamatorias, o sea, estoy generando proteínas que me van a ir a bloquear probablemente la fosfolipasa A2 que hace todo el proceso en el ácido araquidónico, entonces bloquea la cascada de la inflamación. Va a producir, no me alcanzo a leer, la lipocortina tipo 1, va a producir anexina 1, va a producir factor inhibidor de factor kappa 1, interleucina 10, antagonistas del receptor de interleucina 10 y endopeptidasas neutras, entre muchos otros. Todo eso son moléculas activas ante la inflamación, es decir, ellas van a ir a hacer un bloqueo de esa inflamación, o sea, hacen parte de todo el proceso también de la cascada de la inflamación, pero para contrarrestarla. Por eso se llama transactivación. ¿Listo? Transrepresión, háganse de cuenta que esa es Vladimir Putin en Ucrania. Entonces, ¿qué está haciendo? Reprimiendo a todo el mundo en Ucrania. ¿Qué va a hacer? Va a inhibir genes inflamatorios. O sea, le va a decir a los genes inflamatorios: no te inflames, no te produzcas. No deja que se produzcan, por ejemplo, la interleucina 6, que es proinflamatorio. ¿Listo? Y esto codifica citocinas, también produce colagenasa, estromelicina y receptores y moléculas de adhesión. O sea, bloquea la cascada de la inflamación desde la genética, inhibiendo los productos de la inflamación. ¿Listo? Entonces, niños, esto es un mecanismo que, como es genético, se demora en darse. Hay que darle paciencia porque hay que esperar que la molécula atraviese el citoplasma, atraviese el núcleo, vaya a la parte genética. ¿Qué pasa? Que estos mecanismos, chicos, también los media el cortisol. O sea, el cortisol de nosotros también hace esto. Y yo tengo reservas de estas dos cositas guardadas para momentos de digamos, de urgencia. Entonces, ¿qué pasa cuando llega el paciente inflamado por una abeja, por una serpiente, por una fresa, por un maní, lo que sea? Y yo le aplico la dexametasona y a los 20 minutos estoy haciéndole el mecanismo de acción. Esa dexametasona va a actuar por el mecanismo no genómico. Y el no genómico es como decir a todas las reservas que se producieron en el genómico previamente, salgan ya. ¿Listo? Y a su vez, ella va a ir a producir más genómico. Entonces, mecanismo no genómico. El no genómico, lo mismo que se ha estudiado hasta el momento, es el glucocorticoide llega al citoplasma, en el citoplasma se pega del GR y hace esa relación. Pero en el mismo citoplasma va a generar la liberación de esas proteínas que están reservadas, que se tuvieron que haber producido previamente en el genómico. ¿Listo? Recuerden que estamos hablando que nosotros tenemos cortisol y nuestro cortisol está produciendo reservas para la inflamación. De hecho, si a ustedes los pica un zancudito, les genera una inflamación, pero no pasa de ahí, a no ser de que seas alérgico. Eso tiene que ver que tu cuerpo tiene sustancias antiinflamatorias, tu cuerpo también controla ese proceso. Que es a través de proteínas señalizadoras, que son estas, la SRC y la anexina tipo 1. Este mecanismo no genómico también produce interacción de membranas celulares no mediadas por receptores. O sea, parece que tampoco hay receptores puntuales, sino que llega la molécula y libera todas esas proteínas que tienes para tu inflamación, para controlar la inflamación. Por eso les dije, el genómico está más bien explicado. El no genómico todavía tiene baches, pero esto es lo que han explicado. Entonces, esto permite incorporar glucocorticoides a la membrana y alterar el funcionamiento electrolítico o iónico. O sea, va a bloquear, por ejemplo, la sensibilidad al sodio, al potasio y hace bloqueos también que favorecen la inflamación. Dime. Es un poquito más de genómico. Entonces, como el genómico actúa sobre el ADN, el uso prolongado de los genómicos podría ser como una cura, digamos, para una enfermedad. Dale, termina preguntando. Como No, porque la cura no es, o sea, esta es simplemente la respuesta inflamatoria. es una respuesta, Es puntual.
Tú tienes, para que tú tengas una cura, ya es algo medular de tu sistema inmunológico que tienes que mediar. Y si fuera así, ya tendríamos la cura para todos los lupus, ¿cierto? De hecho, ese es uno de los errores, por decirlo así, que caen algunos médicos cuando tienen una enfermedad inmunomediada, lo que les conté del Golden, se llama ese perro, lo atendí esta semana. Pero no sé, no sé. ¿Tú no se mocha? Sube. Es que cabeza. El caso es el goldencito, que le descubrieron la miocitis y le mandaron a prednisolona. Claro, eso controla la miocitis inmunomediada, pero genera un montón de efectos adversos. Pero no estás tratando del origen de la miocitis inmunomediada. Para tratar la miocitis inmunomediada, realmente cura no hay cuando hay una enfermedad inmunomediada, porque es el sistema inmunológico desconchiflado que no es capaz de reaccionar bien. Pero hay otras moléculas que median más puntualmente por decir así, el eosinófilo y el neutrófilo, puntual, el macrófago. Esto, mira que es muy general, esto es toda la cascada de la inflamación, tanto ácido araquidónico como células blancas, que ya vamos a ver, ¿listo? Entonces te generan muchos efectos adversos, no vas a tener cura. En eso caen muchos médicos, mandan la prednisolona forever and ever y ya vamos a empezar a ver que llegan con síndrome de Cushing iatrogénico y con todos los otros problemas que se producen por cortisol crónico. Piensen siempre, el mejor ejemplo es pensar siempre en una persona estresada crónica. Una persona estresada crónica se enferma fácil, se le cae el pelo, la piel es fea, es irascible, es hiperreactivo, come demasiado, se mantiene, ¿cierto? Entonces, pues yo soy, es mi metabolismo ardilla. Entonces, estas son la cara de ustedes, mientras estoy explicando el mecanismo de acción de los AIDs, hacen cálculos, que sí, cara de que están entendiendo. Pero realmente lo que están escuchando es... Ay, no puede ser, mira. Espérese que carga. Está sonando. ¿Sí? Era la intención que te traíamos cantado. Pero realmente es lo que estamos pensando todos en este momento. Ayer haciendo todo el tiempo en Amsterdam y nuestro trailer. Listo, entonces... Es demasiado difícil. ¿Dudas hasta acá? Entonces, la transacción es que moléculas de la cascada de la inflamación. No, son moléculas de la cascada de la inflamación, no, moléculas que bloquean la inflamación, que es efecto antiinflamatorio. ¿Listo? No, a ver, cuando tu cuerpo está inflamado, tu cuerpo media moléculas antiinflamatorias. Son esas mismas moléculas antiinflamatorias que tu cuerpo media, pero se producen en mayor cantidad. ¿Listo? Bueno, digámosle al resto que le enganchamos. ¿Qué es esto? El no genómico también bloquea la cascada de inflamación, ¿cierto? Sí. Acuérdate que el no genómico básicamente es la liberación de lo producido en el genómico previamente, pero rápido. ¿Listo? Entonces, ¿qué les decía yo? Administro la dexametasona. La dexa le va a decir a Ernesto Frailejón, libera por favor todo lo que tienes guardado previamente para que vaya controlando mientras yo, otro pedacito del yo, voy al genómico y produzco más. Y vamos a ver que los mecanismos de acción de estos medicamentos son muy prolongados, porque son moléculas muy liposolubles que tienen un depósito altísimo en el organismo y todo lo que es liposoluble le encanta la grasa. Y todo lo que se mete a la grasa es difícil sacarlo y es difícil volverlo a extraer. Entonces tienen mecanismos de acción más prolongados. ¿Listo? Entonces, las acciones sistémicas y farmacológicas nos vamos a basar en lo que hace el cortisol en el cuerpo. ¿Qué hace el cortisol en el cuerpo? Acción metabólica. Un paciente estresado le da mucha hambre. ¿Listo? Van a pensar en el estrés de ustedes que van a empezar a vivir en farmacología. No mentiras. El estrés que vive uno normalmente, no, pero sí, pero no. Donde el cortisol va a tener un metabolismo sobre glúcidos y proteínas. Incrementa el nivel de glucosa en sangre. Cuando a mí se me incrementa el nivel de glucosa en sangre, eso hace un feedback sobre la insulina, y la insulina se libera y capta la glucosa rápidamente. ¿Qué pasa cuando se dan picos de insulina seguidos? Se baja la glucosa y eso a mí que me genera hambre. ¿Listo? Ese es el mecanismo del hambre con el estrés. Pero también porque estoy estresado y me engordo, porque ese exceso de insulina y captación de glucosa hace reserva de grasa. ¿Listo? Finalmente, gluconeogénesis, glucogenólisis y todo ese cuento que les explico por allá Gregory,
Me gasté las reservas de glucosa, ya no tengo glucosa y necesito generar glucosa. ¿De dónde la voy a generar? Él no dice de la grasa, él dice no, la grasa para qué, o sea, él no te va a consumir la grasa. Él se va a ir a consumir las proteínas, o sea, tu músculo va a empezar a captar del músculo, a degradar aminoácidos para producir más energía. ¿Qué pasa con un paciente que tiene Cushing iatrogénico? Se le adelgazan los músculos y por eso se vuelve barrigón, por eso la barriguita se descuelga. ¿Listo? Porque me estoy comiendo las proteínas y los aminoácidos. Inhibe la utilización periférica de la glucosa. Pues aparte de que está generando más niveles de glucosa, va a generar bloqueos de receptores para la glucosa. Y la glicemia después, al inicio se consume y después se queda acumulada en sangre. Y esto va a hacer que me genere como si fuera de pronto una hiperglicemia o una diabetes. Cuando, por ejemplo, los gatos tienen la capacidad de liberar unos niveles de glucosa absurdos ante el estrés. Yo tengo pacientes felinos que les hacemos una glicemia al momento de un estrés y está así como una fiera, tiene glucosa de 500 miligramos por decilitro en sangre o dice high, o sea, high es por encima de 500 y ya no la está midiendo. Ese paciente no es que sea diabético, ese paciente por el cortisol puede estar liberando exceso de glucosa. Entonces, si el paciente se le está aplicando prednisolona, dexametasona o cualquier pendejada de esas, yo no puedo confiar en las glicemias de ese paciente, porque esas glicemias pueden estar siendo mediadas por quién, por el glucocorticoide exógeno que yo estoy dando. ¿Listo? También está contraindicado en qué tipo de pacientes. Diabéticos. Un paciente diabético, si le administro prednisolona y dexametasona, te va a subir aún más los niveles de azúcar. Inhibe la utilización periférica de glucosa, aumenta la glicemia y las reservas hepáticas de glucógeno. O sea, mi amor, no vamos a engordar. Disminución de síntesis de proteína. Aparte de que se come músculo, disminuye la producción de músculo. La gente que está estresada, por más pesas que haga, ese músculo no va a crecer, mi amor. Hay que manejar el estrés porque si no, vaya. Y por eso Sasha Fitness saca algo que se llama Fit9 y el otro es que Restore, que controla el cortisol para poder ganar masa muscular. Y ahí me empieza a entender Tengo todo. que empezar a manejar el La vida es esa, o sea, pues digo, manejar el estrés. Yo tengo- hígado y páncreas. Estimula la síntesis de enzimas, gluconeogénesis, o sea, vamos a liberar grasa y más grasa y más grasa. Y va a estimular la liberación de insulina. Genera hiperglicemias y almacenamiento de glucógeno. ¿Listo? Gracias. ¿Qué es este estornudo tan miedoso? Mayor eliminación renal de ácido úrico. Si me estoy comiendo la proteína del músculo, saco aminoácidos, saco ácido úrico y el ácido úrico se va a eliminar por filtración por el riñón. Primer ataque al riñón. ¿Listo? Y nitrógeno. Segundo ataque al riñón. A nivel de grasas, efecto indirecto. Los sujetos que tienen síndrome de Cushing, una amiga mía un día hizo una descripción que me pareció fabulosa. Parece un minibar. ¿Qué es un minibar? Las neveritas chiquititas de los hoteles. O sea, es una cosa cuadrada y chiquita. No tiene cuello, es como gordito en la mitad y no tiene como patitas. Podríamos decir que los glucocorticoides, el cortisol crónico, el síndrome de Cushing o el Cushing iatrogénico me puede generar una condición corporal como la de Gru, el de mi villano favorito. Patilargo, delgadito, sin cuello, gordito en el cuello y barrigón. ¿Listo? Esa es la descripción de un paciente con cortisol crónico. Acúmulo de grasas en cuello y abdomen por uso crónico. Entonces, esos pacientes que llegan con una prednisolona usada hace mucho tiempo tienden a tener este tipo de características. ¿Listo? Son perritos que ven como patiflatitos y como todos panzones, son súper charritos. Movilización de grasas. Esa movilización de grasas, porque no hay captación de glucosa. Acuérdense que bloquean los receptores periféricos de la glucosa a largo plazo. Entonces la célula no tiene energía. Si la célula no tiene energía, va a desencadenar los otros dos digamos, mecanismos para captar energía, que es el consumo de proteína y el consumo de grasa, que me produce cuerpos cetónicos, ¿cierto? Entonces, aumentan las grasas que procesa el hígado. ¿Y qué le puede pasar al hígado? El hígado puede tener un hígado graso o una lipidosis hepática, por culpa del hígado procesando esas grasas. Síndrome de Cushing. ¿Listo?
acción mineralocorticoide, que la tienen los glucocorticoides y la tienen los mineralocorticoides. Glucocorticoide, entonces, hidroelectrolítico te va a producir incremento de la reabsorción de agua, incremento de la reabsorción de sodio y se te sube la presión. ¿Qué pasa con el paciente estresado? Que fue lo que les dije, que por lo general generan una persona estresada crónicamente, hipertensión. Una de las causas es la sensibilización del receptor a la adrenalina, pero otra de las causas es esta. Reabsorbe agua, reabsorbe sodio, sube la presión y también cuando un sujeto, persona, animal, está bajo tratamiento crónico de corticoides, está hinchado, porque está captando demasiada agua. Es un paciente floppy, no lo toques como. ¿Listo? Retención de líquido y también interfiere en la reabsorción de calcio a nivel gastrointestinal, no deja que se absorba y aparte promueve la eliminación del calcio a nivel renal, que es el choco a donde va. Está bien, va. ¿Qué pasa si yo no absorbo el calcio y promuevo la eliminación del calcio? Me generan hipocalcemias. ¿Qué pasa con un paciente, por ejemplo, que tiene síndrome de Cushing o que le estamos dando glucocorticoides crónicamente? Empieza a generar debilidad muscular, no solamente porque se está comiendo el músculo, sino porque no hay calcio para hacer la contracción muscular. Y si yo no tengo calcio, ¿qué empieza a pasar con mis huesitos? Empiezo a generar movilización de calcio desde los huesos y es un paciente que le va a dar osteoporosis. ¿Listo? Entonces se va a fracturar más fácil. Y resulta, por ejemplo, niños, hay pacientes que se fracturan hasta la chancla. Y yo no sé por qué les manejan crónicamente corticoides que para la inflamación. ¿Se acuerdan lo que les dije la semana pasada? Ojo que en ortopedia humana rara vez después de una cirugía ya mandan AINES menos AIES, porque bloquea la cicatrización normal del hueso. Y es un paciente con un fijador como 6 meses porque no se ha terminado de cicatrizar, pero uno va a ver y tiene prednisolona hace 6 meses, entonces tampoco deja que se cicatrice bien. ¿Listo? Cardiovasculares. Bueno, no, pero yo le estoy manejando calcio oral. Marica, no lo está absorbiendo, el mismo cortisol te está inhibiendo la absorción de se lo tendrías que aplicar intravenoso. ¿Listo? Es hipertensor por lo que hemos mencionado y aparte, ¿qué dijimos sobre la frecuencia cardíaca del estresado? Genera taquicardias o palpitaciones, genera sensibilización del receptor beta 1 a incrementar el efecto inotrópico. ¿Listo? A hacer una contracción más fuerte, entonces siente uno como el corazón latiendo en ese momento. Cuando uno está asustado hasta la chancla, uno siente el corazón así súper fuerte. Cuando uno ve, uno está en el carro tranquilo y de repente ve un humano en una moto así. Está mirando el celular. Y uno tipo, muy sí. Estimula la liberación de catecolaminas, disminuye eosinófilos, basófilos y linfocitos circulantes. Paciente estresado crónicamente le cae cualquier gripa, mejor dicho, el coronavirus se lo hubiera llevado en la primera semana de aparición. ¿Listo? Va a bloquear estos macrófagos, va a bloquear esta línea blanca, que esto es uno de los usos farmacológicos. Eosinófilos son más mediadores en procesos alérgicos, basófilos y linfocitos en procesos inmunológicos descontrolados. Entonces, este es como uno de los efectos que nosotros aprovechamos en farmacología o en medicina. Pero también aumentan neutrófilos, eritrocitos y plaquetas. Pero esta aparición solamente es inicial. Hay un tipo de hemograma que se llama el hemograma de estrés. ¿Cuál es el hemograma de estrés? Un paciente que tiene neutrofilia, eosinopenia y linfopenia. Un paciente que uno le ve neutrófilos en 16.000, linfocitos en 800 y eosinófilos en 100. Y medio hemoconcentrado. Entonces uno dice, ese paciente no es que está ante un proceso infeccioso, sino que está estresado. Hay cortisol liberándose frecuentemente. Inhiben agregación plaquetaria. Entonces bloquean ¿quién? Bloquean procesos de cascada de coagulación y promueven el sangrado. Si yo bloqueo la agregación plaquetaria, estoy promoviendo el sangrado. Y reducen la eliminación de eritrocitos viejos, o sea que los eritrocitos quedan más tiempo circulando. Esta agregación plaquetaria es el por qué también el huesito no termina de cicatrizar. Es que yo necesito toda esa agregación, todo eso para promover la cicatrización del tejido. ¿Listo? Profe, ya está afectado el caer de líquidos.
produce todavía. Simplemente lo bloquea. Pero no es por la deficiencia o la deficiencia de la nube. No, porque lo que pasa es que no es que genere insuficiencia renal de forma inmediata. O sea, a nivel, si fuera un proceso crónico, ya vas a tener que tu tubo proximal no va a captar el 2,25-dihidroxicalciferol, o sea, no va a activar la vitamina D, que es necesaria para captar el calcio a nivel intestinal. Eso sería crónicamente, que sería una de las causas crónicamente. Pero es que esto es casi que desde el principio. Esa explicación todavía no está. O sea, simplemente se han dado cuenta que los pacientes que están con cortisol crónico o con uso de glucocorticoides, el calcio no se absorbe. ¿Listo? Por eso les dije al principio, hay muchas de estas cosas que todavía no están explicadas. Probablemente a medida que vaya pasando el tiempo, van aclarando pues esas cositas. O puede que pase, porque también ha pasado, que dicen, ¿saben que esto que hacía esto? No, ya nos dimos cuenta que no lo hace, eso tiene que ver con otra cosa. A veces pasa eso. Y le toca a uno resetear y volver a empezar. ¿Listo? Tenemos, pero la explicación de esto, la de la eliminación renal, es porque se acuerdan que ahorita que les dije, ellos, la no genómica, ellos hacen alteraciones de iones y electrolitos. Y una de esas alteraciones es el bloqueo a nivel renal para no absorber el calcio y que fluya. Entonces, de pronto por ahí es que tiene la explicación también a nivel digestivo. Pero esa sí no te la sabría decir. A nivel musculoesquelético, ya dijimos que se come el músculo, pues como se come el músculo, produce debilidad muscular. Debilidad, fatiga y atrofia muscular. Por eso la persona que está estresada, por más ejercicio que haga, el musculito no le va a crecer. Y termina apareciendo grupo, barrigón, baticepo y casi seco. A nivel óseo, el uso crónico ya te va a generar ese bloqueo de reabsorción de calcio, esa eliminación de calcio exagerada, y ahí sí va a haber un bloqueo de la vitamina D. ¿Listo? En ese momento crónico sí vamos a bloquear la activación de la vitamina D a nivel renal, y eso va a generar activación de la paratiroides, y va a generar un hiperparatiroidismo secundario al uso de glucocorticoides. Entonces va a generar más osteoporosis. Hiperparatiroidismo secundario. Sistema nervioso central. Son como, podríamos decir, como bipolares. ¿Por qué? Porque el cortisol o los glucocorticoides, como te pueden generar sensación de bienestar, te pueden generar euforia, te pueden generar también irascibilidad y te pueden generar insomnio. Fíjense cuando ustedes están estresados. Cuando uno está estresado, uno no es capaz de dormirse fácil, porque es uno pensando todo el tiempo en lo que le tiene estresado. Eso te parece que yo a las 2 de la mañana flotando. Entonces, sensación de bienestar, euforia, insomnio, inquietud, ansiedad y depresión. Porque pues uno no puede dormir y descansar, eso genera un feedback sobre la serotonina y la dopamina que genera el proceso de depresión. En el hipotálamo, aparte de todo lo que vimos de la glucosa, genera incremento del apetito. Entonces, esa es otra de las razones por las que alguien estresado o un animal bajo estrés empieza a comer así como en forma de pica, y se traga lo que se les atraviesa. Deficiencia o exceso de alteraciones psiconeurológicas. Entonces, un paciente con, por ejemplo, con síndrome de Cushing tiene o que es muy apático al medio, es decir, está completamente indiferente, o es supremamente agresivo. O sea, tiene como los dos extremos, no va a estar como en la mitad. Es el paciente que le dicen a uno, doctora, es que desde que le empecé ese medicamento está como más bravito de lo normal. O desde que le empecé ese medicamento, le tiro la pelota y voy a pasar la pelota y no me para bolas. ¿Listo? A nivel hormonal, esto es jugar con un eje endocrinológico o neuroendocrino. Entonces vamos a producir un impacto a nivel hormonal. Ese impacto a nivel hormonal vamos a tener que va a deprimir la CRH, la corticotropina, va a deprimir la CTH y también va a inhibir la TSH y las gonadotropinas. O sea, ¿se acuerdan que ahorita les dije? La glándula adrenal produce produce hormonas sexuales. Se puede hacer un bloqueo de esas hormonas sexuales. ¿Qué pasa con el paciente que tiene un Cushing iatrogénico?
produce algo que se llama feminización del macho. Los testículos bajan de tamaño, se adelgaza la piel del escroto, se adelgaza la piel del prepucio y puede generar incremento de la glándula mamaria. Porque bloquea la androgénesis, bloquea toda la testosterona que se está produciendo de allá. Y esto de la TSH es muy importante. La TSH es la hormona de qué eje endocrino. Natalia, está aquí discutiendo, no hables aquí. De la tiroides. La TSH es la hormona que se produce a nivel de la neurohipófisis para ir a estimular la glándula tiroidea para producir T3 y T4, ¿cierto? ¿Qué pasa? Lo bloquea. Entonces sucede que muchas veces llegan pacientes que se diagnostican con hipotiroidismo, pero realmente el problema de base es un síndrome de Cushing. El Cushing te está bloqueando la TSH. Entonces uno muchas veces ve a un paciente con hiperadrenocorticismo e hipotiroidismo. Y hay veces los médicos diagnostican netamente el hipotiroidismo y no van más allá. Es el hiperadrenocorticismo el que te está generando el hipotiroidismo. Si yo bloqueo ese exceso de cortisol y la tiroides es, digamos, el problema de la tiroides es causado por el cortisol, se debería resolver. Niños, me llegan pacientes con tirotoxicosis, con exceso de prednisolona. ¿Por qué prednisolona? Porque es la que se consigue por vía oral, la que se manda por vía oral y la que más problemas genera. Que llegan con, doctora, es que tiene Cushing y también tiene tiroides y también tiene problema renal. Uno empieza a explorar el caso clínico y encuentra que le dieron 3, 4 años seguidos prednisolona porque se rascaba mucho. ¿Listo? Bloquea la hormona del crecimiento, inhibe directamente la acción del cartílago del crecimiento y estimulan adrenalina y sensibilizan receptores de adrenalina. Entonces, un paciente en crecimiento con glucocorticoides crónicos puede generar daño en su tasa de crecimiento. No es que no se puedan usar en pacientes en crecimiento, sí se pueden usar, pero con precaución. ¿Listo? Y muchas veces, cuando damos esta clase, me terminan preguntando, profe, entonces, ¿para qué usa eso? Eso genera tantos problemas. Si ustedes van a ver en cuidado crítico, estas moléculas son fundamentales. Yo utilizo demasiado de dexametasona, demasiado, pero hay que saberlo usar. ¿Listo? No es que a todos los pacientes se les aplica, no. Hay que saberlo usar porque tiene muy buenos beneficios. No hemos terminado las acciones, esto tiene más puestos que un bus. Gastrointestinalmente, ¿qué pasa cuando uno está estresado? Uy, tengo una gastritis, ¿cierto? Incrementa el ácido clorhídrico, incrementa la pepsina y como bloquea la fosfolipasa, bloquea la producción de ácido araquidónico, bloquea la producción de prostaglandina E2, que es la que mantiene el estómago, va a producir más gastritis. ¿Listo? En perritos se ha observado y se han reportado pancreatitis por el uso de prednisolona crónica. Y esta es realmente la función farmacológica, antiinflamatoria y inmunosupresora. Inhibe manifestaciones tempranas y tardías de la inflamación, ya vimos por qué, por el mecanismo genómico y no genómico, que es la utilidad clínica. Inhibe componentes vasculares, ayuda a controlar el trasudado, el edema, disminuye la acción de granulación y de depósito de fibrina, o sea, inhibe la cicatrización. Inhibe la capacidad de liberación de histamina y quimiotaxis, por eso se aplica cuando lo pica una abeja, cuando está haciendo alergia a algo. Inhiben antígenos de histocompatibilidad y moléculas de adhesión celular y de proteínas del complemento. Seguimos con proceso inflamatorio exacerbado o proceso de alergia. Fase de reconocimiento y respuesta inmunitaria y fase de proliferativa. O sea, básicamente es una acción muy importante en una cascada de inflamación y de cicatrización. Tiene acción de metabolismo celular, inhibe la proliferación de fibroblastos, o sea, sigue bloqueando la cicatrización. Respuesta de macrófagos, bloquea la respuesta inmunológica. Entonces, un paciente que está infectado hasta la chancla, hay que poner cuidado con la aplicación de glucocorticoides, porque puedo terminar bloqueando la acción del sistema inmunológico para defenderme de la bacteria. Entonces pasa lo siguiente: paciente hospitalizado con una sepsis por E. coli. Tiene un E. coli viviendo en él. Y ustedes ven que está con dexametasona. Uno dice, pero ¿por qué tiene dexametasona
si me va a bloquear la acción del sistema inmunológico para defenderse del E. coli. ¿A qué nos tenemos que ir? ¿Qué tenemos que ver? El nivel de neutrofilia, el nivel de linfocitosis y el nivel de coagulación. Si yo tengo plaquetas en 900.000, que es que está produciendo demasiadas plaquetas porque hay una coagulación intravascular diseminada, tengo que frenar esa coagulación, porque esos coágulos lo que van a hacer son trombos, y esos trombos lo que van a hacer es bloqueo de irrigación a otros órganos, y eso me puede matar el paciente. O es que estoy hablando de una leucocitosis no de 12.000, sino de 60.000. Marica, se va a morir por el proceso inflamatorio que tiene, lo tengo que bloquear, es para bajar, no para bloquear. ¿Listo? Entonces, Ernesto Frailejón, vamos a continuar. La clasificación de los glucocorticoides se pueden clasificar, ya después de ver todo lo que hacen, todo lo que vimos que hacen, este es el mecanismo de acción. Tienen una acción corta, intermedia y larga. La acción corta, miren que realmente no es tan cortita, porque es una acción de más o menos 12 horas o menos de 12 horas. Y tenemos AINES que tienen una acción de 3 o 4 horas. Entonces miren que estos medicamentos, por más corta que sea la acción, es mucho más larga que la de una INE en cascada de la inflamación. Acuérdense que esto no genera control de dolor, solamente es inflamación. Entonces, la hidrocortisona es la molécula farmacológica que actúa exactamente igual al cortisol. Esto se considera 1 a 1. Cuando a mí me hablan de hidrocortisona, casi que uno está pensando en cortisol. ¿Sí? Hace lo mismo que el cortisol, tiene la misma selectividad del cortisol. Y es, aquí uno por ejemplo encuentra en ungüentos muchísimo para aplicar a en el rash cutáneo y es el que actúa, digamos, más rápido, menos tiempo, farmacológicamente hablando. También está la cortisona, que es muy parecida a la hidrocortisona, que es otra presentación, digamos, farmacológica. Acción intermedia, que te va a dar un rango de duración entre 12 y 36 horas después de una única aplicación. Esto no son múltiples aplicaciones, una única aplicación. ¿Cómo? Prednisona, que la prednisona y la prednisolona es la misma perra espelucada. Prednisona es el medicamento sin biotransformación. Yo administro prednisona, la prednisona llega, estómago, digestivo, en el intestino, en el duodeno me absorbo, voy a porta, pues mesentéricas, ven a porta, llego al hígado y hago biotransformación y activo la molécula. Y se activa en prednisolona. ¿Listo? Y la prednisolona es el fármaco activo. Entonces, por eso les digo que es la misma perra despelucada. Pero si yo estoy comprando prednisona, entonces ¿qué? La prednisona da más tiempo de duración, que se demora más en actuar. Si yo administro prednisolona, ya viene la molécula lista para actuar. Entonces, por eso la prednisona de pronto se administra más, con espacios más amplios que la prednisolona, que se debe administrar más frecuentemente. ¿Listo? Es el programa. La metilprednisolona, que es Shola, y la triamcinolona, que tenemos sentimientos encontrados. Ya vamos a ver por qué. Y de larga acción está la betametasona, que la presentación más común de este medicamento es básicamente casi que inhalado, tiene mucho para pacientes que son asmáticos o para inhalaciones en pacientes con bronquitis, que está muy inflamado su árbol respiratorio. La dexametasona, la flumetasona y parametasona. Y estos son ejemplos, porque corticoides existen un montón, pero esto es como lo que más uno ve en clínica diaria. Betametasona, ¿qué dice ahí? Betametasona, ay, brutas. O sea, después de 14 años me acabo de dar cuenta que dice betametasona. Betametasona, ¿listo? Perdón. La prednisona o la prednisolona es de 3 a 5 veces más potente que el cortisol. ¿Cuál? Que la prednisona y o prednisolona es de 3 a 5 veces más potente que el cortisol. ¿Qué quiere decir eso? Cuando a mí me dicen que una molécula es más potente que la otra, ¿qué quiere decir eso? No. Necesitas menos cantidad de medicamento para hacer acción sobre el receptor. O sea, los dos hacen el mismo efecto,
no es que sea más concentrado, es más potente. Es decir, si yo me paro a hablar acá, ¿cierto? Y ponemos aquí a Gabriel a hablar conmigo al lado, ¿cuál de las dos tiene más potencia en la voz? Yo, que hablo más duro, pero no es que yo tenga más voz que Gabriel, ella tiene también voz, pero no la saca. Entonces ella es cortisol y yo soy prednisona, ¿listo? Yo tengo más potencia en la voz y no es que el efecto sea más o menor, es el mismo efecto, pero lo hago con menos cantidad, ¿listo? Eso es lo que indica que necesitemos menos cantidad de prednisolona versus cortisol. ¿Y cuál es el medicamento que les he dicho que se utiliza más en veterinario? Prednisona. Y es de 3 a 5 veces más potente que el cortisol y por eso se ven tantos efectos adversos con el cortisol, con la prednisolona. Esta es una bella y hermosa tabla que el tablero no deja verla bien, pero es el genérico o principio activo, la potencia, digamos la relación de actividad glucocorticoide comparativamente con el cortisol. Entonces yo les dije ahorita que la hidrocortisona es 1 a 1 con el cortisol. ¿Listo? Cortisona, prednisolona, metilprednisolona, triamcinolona, dexametasona, betametasona, tapo, véngalo ahí. Aldosterona y fluidocortisona. Me devuelvo, ¿listo? Es porque para que sepan que la tablita tiene continuidad en la diapositiva que sigue. Entonces, la hidrocortisona, que es igualita en acción al glucocorticoide endógeno, que es el cortisol. Por eso es 1. ¿Listo? Actividad mineralocorticoide hace lo mismo que hace el cortisol. Por eso es 1. ¿Listo? Pero, en efecto farmacológico ya como tal, tiene 20 veces más, digamos, efectividad que el cortisol para el control antiinflamatorio. Es decir, si a mí me da un rash cutáneo y me echo hidrocortisona, me da un efecto antiinflamatorio bueno. Pero si me echo cortisol del que sale de mi glándula adrenal, no me va a hacer el mismo efecto. ¿Es más potente quién? ¿O es más efectiva, perdón? ¿Es más efectiva quién? La hidrocortisona. Las dosis día más o menos que se pueden permitir es de 20 a 240 miligramos totales, de acuerdo al marrano, ¿listo? Dependiendo de la especie. La vida media es de 90 minutos, eso es en minutos, y la duración farmacológica es de 8 a 12 horas, ¿listo? Entonces esto es una tabla que me compara toda la acción de esos medicamentos. La prednisona, yo les digo ahorita que es de 3 a 5 veces, aquí nos ponen un 4, pero tiene menos acción mineralocorticoide. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo comparo el cortisol con la prednisona, el cortisol produce más reabsorción de agua y de sodio que la prednisona, pero de todas formas sigue teniendo efecto mineralocorticoide y por eso tiene un impacto a nivel sistémico de presión arterial y por eso tiene un impacto a nivel renal. ¿Listo? Tiene un efecto antiinflamatorio más potente que el cortisol, es 25 veces, no es potente, más eficaz que el cortisol. Se pueden de 20 a 300, de vida media de 90 y de 8 a 12 horas. Vamos a ver aquí la metilprednisolona. ¿Yo por qué la amo? Por eso. Es 5 veces más eficaz que el cortisol endógeno en los efectos farmacológicos que yo quiero. No tiene efecto mineralocorticoide, entonces no me produce ni reabsorción de sodio ni reabsorción de agua, entonces no me afecta la presión arterial, entonces no me afecta el riñón. ¿Por qué la quiero tanto? Porque me cuida el riñón. Antiinflamatorio, no es tan inflamatorio como la prednisona, pero tiene menos efectos, digamos, secundarios y adversos que la prednisona, por eso lo uso más. Y además, tiene una vida media más larga. Entonces, una sola aplicación me da más tiempo de durabilidad y no tener que volverlo a administrar casi que cada 12 horas o cada 24 horas. Hay veces que una sola aplicación de metilprednisolona es suficiente. En cambio, prednisolona me toca darle varias y aparte me genera el efecto secundario sobre la presión arterial. ¿Ya me entienden la dinámica de la tabla? Listo. Ahí se las dejo para que curiosemos. Aquí hago anotación en aldosterona y fluidocortisona. Estos dos son mineralocorticoides. La aldosterona, comparativamente con el cortisol, en actividad glucocorticoide es 0.3, o sea, es muy por debajo con respecto al cortisol. Y es 300 veces más potente que el cortisol con acción mineralocorticoide. O sea, esta vieja es la aldosterona, la que está diseñada para ir a reabsorber sodio y todas esas cosas. La fluidocortisona, que es un medicamento
medicamento que se utiliza en síndrome de Addison, o sea, es uno de los reemplazos farmacológicos para el síndrome de Addison, tiene un efecto glucocorticoide de 10 y tiene un efecto de mineralocorticoide de 125. Entonces miren que comparativamente con todos los otros es el que es fármaco sintético con mayor potencia mineral, mayor eficacia mineralocorticoide. ¿Listo? Y tiene una vida media de 18 a 36 horas. Dímelo. En la neurocortisona, no sé si la recuerdo, si es tan Te estás preguntando como a ti misma y te provocas no dejas que porque decía que era 125 en la de la mineralocorticoides. No sé si la tuya, o sea, no es demasiado fuerte. No, porque solamente lo administras cuando tienes una insuficiencia adrenal, es decir, no estás produciendo nada de cortisol. Si lo utilizarías en un paciente que su glandulita adrenal está normal, estás asesinando a la presión arterial, al corazón, al riñón, a todo lo que tenga presión arterial, o sea, todo. Farmacocinéticamente, niños, estos medicamentos vienen en todas las presentaciones que ustedes se pueden imaginar. En todas. ¿Listo? Viene inyectado, viene presentación oral, viene ungüento tópico, ungüento óptico, viene oftalmológico, viene para supositorios intestinales, viene para usos intravaginales. Mejor dicho, esto viene para proceso inhalatorio, viene en todas las presentaciones. Porque casi que se utilizan en algún momento para casi todas las patologías. ¿Listo? De hecho, hay medicamentos que se conocen con el nombre de triconjugados. Un medicamento triconjugado es que trae 3 moléculas y se utilizan mucho en dermatología. Típico paciente que tiene otitis, entonces le mandan un triconjugado ditupanolol. Entonces el panolol tiene antibiótico, que por lo general es gentamicina, antimicótico, que es por lo general ketoconazol, y un antiinflamatorio, que por lo general es hidrocortisona o dexametasona. Entonces es un bombazo, porque ustedes están utilizando antimicóticos, antibióticos y un antiinflamatorio absurdo de potente. Eso es bueno y malo. Bueno porque te puede solucionar problemas, pero malo porque se consigue en cualquier farmacia de una accesibilidad súper fácil, súper barato, y que el propietario ve que le funciona y lo sigue usando siempre que sale una microcaspa en el paciente. Y hemos tenido pacientes que llegan con alopecias localizadas por exceso de corticoide aplicado en la zona de la lesión, que atrofia el folículo piloso por todos los efectos que tiene esto. Entonces, con precaución. Son medicamentos buenísimos, pero con precaución. ¿Listo? Tienen, como son tan liposolubles, tienen una capacidad de absorberse fácilmente por piel. Y de pronto el que viene la molécula arreglada para que no se absorba por piel, nosotros tenemos que poner cuidado que nuestros pacientes se lamen entre ellos o se lamen ellos mismos. Entonces pasa que, por ejemplo, son 2 caballitos y al caballito A le echamos en el cuello y el caballito B va y lo acicala y se lo empieza a tragar. Y empieza el caballito B con gastritis, con reflujo esofágico, con cólico, y resulta que el cólico es porque se está consumiendo el corticoide del parcero que vive con él. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta toda esa disposición entre los animales. Los niveles circulantes, digamos que se van a ver afectados por la vía de administración. Cuando yo administro, por ejemplo, que es beclometasona o betametasona, que son súper parecidos en toda la farmacocinética, está diseñado para que actúe localmente en el sistema respiratorio. O sea que lo que yo voy a tener en concentraciones plasmáticas de esos inhaladores es muy poquito. ¿Listo? Es supremamente poquito. Pero si lo comparo a una becametasona o una beclametasona inyectada, ahí las concentraciones plasmáticas van a ser completamente diferentes. ¿Listo? La absorción baja es del inhalador. Por ejemplo, ¿quién desarrolló la metilprednisolona? Pfizer. Se llama Depo-Medrol. Y yo ya encuentro metilprednisolona genérica. Perdieron la patente hace por ahí 5 o 6 años. Antes solamente era Depo-Medrol y esto es carísimo. Ya este frasquito solo vale como 80.000 pesos. Y esta es una cosa, no, hay un frasquito que es de 30 mililitros que vale como 80.000 pesos. Y todavía sigue valiendo 80.000 pesos. ¿Listo? Pero si uno compara la metilprednisolona genérica con la original, a mí me parece que funciona mejor la original, pero a veces hay plata, entonces toca la genérica. ¿Listo? Vía oral,
Entonces, tener en cuenta que como son muy parecidos al cortisol, son análogos del cortisol, y el cortisol es grasa, ¿qué biodisponibilidad vamos a tener de un medicamento que se administre por vía oral y sea grasa? ¿Qué biodisponibilidad? ¿Sí qué? Va a ser una biodisponibilidad alta. ¿Listo? Altas son biodisponibilidades por encima del 60 o el 70%. De la misma forma, si lo administro con alimento, voy a potenciar esa biodisponibilidad. Entonces, hay que tener precaución si sí se debe administrar con alimento o si se administra entre comidas. Parenteral se puede administrar, van a venir con ciertas presentaciones de ciertas sales, puede venir con sales potásicas, sales de cloro, sales de sodio, o puede venir con ésteres. Cuando vienen con ésteres es para aplicación intranasal, o sea, intramuscular. Y cuando vienen con sales potásicas de clorosódicas es para aplicación intravenosa. ¿Listo? Y hay unos que vienen para aplicación intraarticular. Resulta que hay presentaciones puntuales que se utilizan para artritis o procesos de inflamación articular severa y se puede aplicar intraarticular. Pero no todos se pueden aplicar intraarticular. Es que yo tengo una dexametasona que es para aplicación intravenosa. Vamos a morir. Que es para aplicación intraarticular. O sea, la dexametasona que yo aplico en un paciente que tiene una alergia a la avispa no es la misma dexametasona que yo voy a aplicar en una articulación. ¿Listo? O sea, yo tengo que fijarme que la presentación sea la apta para la articulación. ¿Por qué? Por el pK sub A. ¿Listo? Básicamente por eso. Porque el pH del líquido articular es distinto al pH de la sangre. Porque el pH del líquido articular es diferente al pH del sistema digestivo. Y si leyeron juiciosos lo de ionización, el pK sub A es el pH al cual la molécula se disocia 50-50. Si cambia el pH, cambia la disociación. Y si cambia la disociación, cambia la materia prima que tengo para funcionar. ¿Listo? A medida que vayamos evolucionando, vamos resolviendo las dudas de ese pK sub A. ¿Listo? Pero no eran las sales. Son sales a base de sodio, de cloro y de potasio. Por eso yo encuentro cloruro de dexametasona o sales potásicas de dexametasona o dexametasona sódica. Ese apodo no es de, ay, qué puta, llamámosle dexametasona sódica. No, trae sodio y la presentación es distinta. Y por ejemplo, el cloro va a hacer que sea más ácido su pK sub A versus el cloro. Mientras que si tiene potasio va a ser más básico su pK sub A. ¿Listo? Eso es lo que hace que cambie el pK sub A y la presentación. Porque la dexametasona sigue siendo la misma mierda, es la misma dexametasona. Le cambian ese amiguito para esa disociación en el pH. Hay alguien haciendo desastres en el techo. Espérense, yo veo que estoy emocionada. Vamos a ver esta diapositiva y terminamos ahí para seguir tu norma. ¿Mañana hay que estar a la mesa? Sí. Ah, en la pajarera. Sí. Y yo por allá en la quinta boca. Qué horror, pero bueno. Hacemos ejercicio. Entonces, según lo que vemos ahorita de los laboratorios, GENFAR es un laboratorio que hace moléculas originales o que hace genericoscopia. Genericoscopia. Por eso una ampolla de dexametasona de este man vale como 3.000 pesos. Pero una dexametasona de Pfizer vale como 13.000 pesos. ¿Listo? Unión reversible a las proteínas plasmáticas. Entonces, este muchacho o este grupo farmacológico, niños, va a actuar como actúa el cortisol. El cortisol se transporta en proteínas que se llaman transportadores hormonales. Cuando uno ve proteínas que transportan en farmacología, está la albúmina, que es la número 1, pero hay lipoproteínas que transportan lo más grasoso, que tienden a transportar más que todo anestésicos, y hay otras que se llaman transportadores hormonales. Los transportadores hormonales transportan hormonas. Los glucocorticoides aprovechan esos transportadores hormonales para transportarse. ¿Por qué es importante saber eso? Niños, resulta que hay situaciones en las cuales yo tengo pacientes con AINES y con AIES. Entonces uno dice, profe, pero el paciente tiene hipoalbuminemia. Cuidado con el AINE, que es el que se transporta en albúmina. Pero el AIE importa un poco, porque va a ser otra proteína, va en el transportador hormonal. ¿A quién habría de pronto que hacerle un ajuste
circulantes de albúmina. ¿Listo? Entonces, como se unen a la transcortina, que es otra proteína específica, compite con el cortisol endógeno. ¿Se acuerdan cuando empezamos a ver la clase que les mostré el eje endocrinológico? Si yo empiezo a competir con el cortisol endógeno, ese cortisol que empieza a hacer, no tengo nada más hacer, me voy a la hipófisis a decir, hay mucho cortisol libre. Frena la producción de cortisol. Y como frena la producción de cortisol, ese eje se duerme. Es el eje más sensible a la farmacología exógena. Por eso siempre que se vaya a administrar glucocorticoides hay que hacer desmonte de dosis. Ejemplo, si está con prednisolona por X o Y motivo, yo doy 3 días, supongamos, una tableta diaria, después pasamos otros 3 días a media tableta diaria, después pasamos otros 3 días a un cuarto de tableta diaria, y después pasamos a un cuarto interdiario, o sea, un día sí, un día no, por 3 dosis más. ¿Qué estamos haciendo? Bajando los niveles de ese cortisol exógeno para que el eje solo vaya captando que va bajando y que se tiene que despertar. Porque lo que también termina pasando es que el paciente queda con un Addison iatrogénico. Es decir, lo teníamos con el cortisol exógeno, con prednisolona, literal se lo quité de la noche a la mañana y la glándula adrenal queda como ese John Travolta que es ¿para dónde corro? No estoy produciendo nada. Y queda el paciente con un síndrome de Addison, queda con todo el contrario, no produce nada de cortisol. Y eso puede generar la muerte del paciente. O sea, esos síndromes uno los escucha muy frecuentemente y no cree que porque uno los escucha mucho no son tan horribles, pero realmente descontrolados pueden ser muy horribles. ¿Listo? Como le encanta la grasa, se distribuye así en todo el cuerpo. Músculo, hígado, piel, intestino, riñón, atraviesa barrera placentaria, o sea que ojo con hembras gestantes. De hecho, si está empezando la gestación, esto tiene acción genómica. Cuidado con el feto, que está en una activación y en una replicación genética rapidísima. Y va a afectar el feto y lo turulea. Pero, ¿qué pasa cuando una hembra está por parir y todavía no está a término? ¿Qué le aplican? Aplíquenle cortisol, aplíquenle dexametasona ya, ¿a madurar a quién? Al pulmón. Entonces es paradójico. Hay momentos en los que no se puede aplicar y hay momentos en los que se puede aplicar. Les voy a contar algo que me pasó a mí preñada. Yo estaba ya con el mes. Realmente la gestación de las mujeres es 10 meses. No son 9, listo, son 10 meses. Es uno casi una yegua. Y me faltaban, yo estaba en la semana 35, 36, por ahí, ya no me acuerdo. Estaba evolucionada en el embarazo. Y cuando uno está evolucionado en embarazo, cambia la refractaria del ojo, se dematiza todo, por eso le da uno el famoso baby brain, o sea, literal. Yo tengo una memoria muy buena y se me olvidaba, yo veía a Paulina y esta vieja, ¿cómo se llama? No me acordaba. Y era dando clase y era como pegando piscis, o sea, me olvidaba todo. El caso es que como tenía esa refractariedad de la córnea movida, literal hice esto y me caí. O sea, Diego estaba al lado mío, Diego es mi esposo para los que no saben, y caí como un pollo, y caí en el brazo. Gracias a Dios no caí en la barriga, porque pues si no pudo haber generado algo en Simón. Y llegué a urgencias, estaba, o sea, literal, llegué a urgencias, no, estaba en la clínica, salí de control prenatal y me caí saliendo del control prenatal. Entonces pasé el control prenatal con me acordé durísimo el brazo, durísimo, yo pensé que me había fracturado el brazo. O sea, honestamente, el dolor que me dio en el brazo fue una cosa horrible. Y pues me aplicaron dexametasona para la inflamación. O sea, yo siempre, me vas a aplicar tal cosa, y eso no tiene problema, no, tranquila, no sé qué. Llego al ginecólogo, que es un amor, y bueno, el caso es que con todo lo que yo tenía del embarazo, técnicamente el bebé era para que naciera casi que después de la semana 40. Pero Simón nació en la semana 38, nació 2 semanas después de eso. ¿Qué pasó? Ya después de uno hacer análisis y conjeturas, a mí me aplicaron dexametasona. ¿Eso qué hace? Hace que vaya un proceso de maduración y de pronto le diga a Simón, hey, salí, listo, y el man salió. Y pasa por leche. Hembra que esté lactando, cuidado con los glucocorticoides, porque si se lo estás administrando porque lo necesite, hay que poner cuidado con quién, con baby animal, ¿listo? Porque por lechita va a estar pasando eso y nos puede generar el bloqueo del crecimiento que vimos que genera sobre el cartílago del crecimiento. ¿Listo? Vamos a dejar acá por hoy, mañana continuamos con un
hacemos de difusión.